Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy tenemos un video para hablar de un tema muy importante o para hablar de un género musical que es muy reconocido a nivel mundial, el cual es el reggaetón. Mi grupo de trabajo está conformado por Olvani Peñalosa, Ronald Rodríguez, Luis Giraldo, Romario Rangel y quien les habla, Junior Cárdenas, estudiantes de la Universidad de Pamplona. Estamos cursando la materia Danza Moderna en el grupo C. En este video del reggaetón vamos a hablar sobre lo que es la historia y la evolución de este género. Vamos a hablar de lo que es los instrumentos que se empezaron a utilizar desde que empezó a surgir el reggaetón hasta los que se utilizan actualmente. Vamos a hablar de lo que es el vestuario que se utilizaba anteriormente y el que se utiliza actualmente. Vamos a hablar del impacto que generó al momento de surgir este género en la sociedad. Y vamos a hablar del vocabulario que se utiliza en el género. Bueno, como lo dije anteriormente, mi nombre es Junior Cárdenas. Vamos a empezar con lo que es la historia y la evolución del reggaetón, pero primero vamos a hablar de los antecesores y el origen. Aquí podemos hablar de lo que es las dos versiones que existen sobre la creación del reggaetón, el cual unos dicen que se dio en Panamá y otros dicen que se dio en Puerto Rico. Más que todo en Panamá se da lo que es el surgimiento del ritmo y en Puerto Rico se da lo que es el surgimiento, su historia, su evolución como tal. Hablando en cuanto a la historia y la evolución en sí, vamos a irnos lo que es la década de 1990 y en sus inicios como underground, que ya aquí es donde el reggae y el dancehall con el hip hop, con el rap, influyen mucho en la creación del ritmo para el reggaetón. También es donde ya se crea el ritmo, el dembow, que era el ritmo en el que sus inicios era como la pista para realizar el reggaetón, que era conocido como el underground. Uno de sus precursores, o el que se le conoce como el padre del reggaetón, es Luis Armando Lozada Cruz, más conocido en el mundo de la industria musical como Vico C, el cual se dice quien fue el que llevó el rap, el hip hop a Puerto Rico y lo unió con el reggae y con el dancehall, o ya conocido como el dembow, y realizó una canción llamada Bomba para Fincar, la cual se dice que es la primera canción de reggaetón y fue la que le dio como la evolución y la que le dio como el surgimiento. Hablando ahora en la década de 1990, pero vamos a hablar de los primeros artistas. Aquí hablamos de DJ Negro, el cual aportó buenas contribuciones también al nacimiento del reggaetón, el cual él era el administrador de una discoteca llamada The Noise y él realizaba concursos de improvisación y de rap, el cual Vico C llegó a participar ahí, el cual él participó haciendo rap en español. Y gracias a DJ Negro y su experiencia en hacer sonidos, también fue uno de los que ayudó, por decirlo así, mezclando lo que era el reggae con el rap o con el hip hop, dándole surgimiento a lo que todavía no se conocía como reggaetón, sino como underground. En el 2002 ya se da su masificación como reggaetón. Ya ahí sí se le da el nombre de reggaetón, ya no se llama más underground. Y ya empiezan a surgir figuras importantes como Daddy Yankee, Master Joe, Nicky Jam, quienes fueron los primeros que surgieron en dicho género. Y empezaron a llevar la música más a un nivel internacional. Ya no solo se escuchaba ni en Puerto Rico, sino que se escuchaba en Colombia, Venezuela, México, en diferentes países de Europa, y se fue expandiendo cada vez más. Ahora hablamos de la década del 2010, que son las nuevas generaciones de artistas, y lo que es actualmente, que ahí ya podemos hablar de lo que es Cosculluela, Ñengo Flow, lo que es Farruko, Anuel, Ozuna, que ya al pasar de un tiempo el género empieza a tener como su desaceleración
Y estos artistas deben experimentar nuevos sonidos, nueva música, por lo que tuvieron que reinventarse, logrando diferentes fusiones musicales. Y ahí es donde viene la creación del trap latino, que esto es, por decirlo así, esto es como un género muy parecido al reggaetón, que también se da su surgimiento en Puerto Rico, más exactamente en el año 2015. Algo que sucedió muy importante fue en el 2014, donde Nicky Jam hace la fusión de pop con reggaetón, y donde ya a partir de esto se empieza a fusionar el reggaetón con diferentes géneros, con la salsa, con bachata, se empieza a hacer diferentes fusiones del reggaetón con los diferentes géneros. Y como conclusión podemos decir que en cuanto a la historia y la evolución, es un género que desde sus inicios empezó a evolucionar, empezó a surgir con nuevos sonidos. Siempre es como la mezcla de sonidos, de unos sonidos con otros, y surge nueva música. Mi nombre es Ronald Eduardo Rodríguez Carrillo y les vengo a hablar sobre los géneros antecesores del reggaetón. El reggaetón es un fenómeno de masas que, lejos de detenerse en el tiempo, no para de crecer. En el 2017 fue el año en que más récords rompió, utilizando la canción Despacito, interpretada por el artista Luis Fonsi y Daddy Yankee. Dicha canción rompió todo tipo de récords de visualizaciones en la plataforma YouTube y todo tipo de récord de descargas en la plataforma de música Spotify. Hay un libro llamado El Reggaetón, el cual se encarga de hacer una investigación más profunda de este género y antropológica sobre la historia de este género, publicado por Duke University en Carolina del Norte, Estados Unidos. El texto señala que este estilo se compone principalmente de la fusión entre el hip hop y el reggae jamaiquino y otro tipo de ritmos latinos. La historia se remonta a los años 70 en Panamá. Durante los años 60, el reggae se encontraba en su máximo auge con Bob Marley y The Wailers. Fueron quienes lo llevaron al mapa internacional, y los hippies, amantes del rock and roll, lo añadieron a su repertorio musical por su característica pacífica y su buen flow. De Jamaica salieron varios migrantes que llegaron a Panamá en la década de los 70, y de las generaciones siguientes surgió un nuevo género, que es el reggae en español. Es decir, que todos estos géneros, los cuales había entre migrantes, entre lo máximo escuchado en la época, y otros ritmos latinoamericanos, se unieron para empezar a crear el reggaetón. Con la construcción del Canal de Panamá a inicios del siglo XX, llegaron al país centroamericano varios migrantes afro, que trajeron consigo géneros como el mambo, la rumba y el cha-cha-cha. A finales de los 80 y a principios de los 90, el reggae se fue mezclando con estos géneros más antiguos y con el dancehall, otro estilo popular jamaiquino. Artistas como Nando Bloom, Apache Ness o el mítico General popularizaron este tipo de música, siendo este último, el General, es su máximo exponente desde sus inicios. El General también inventó el famoso freestyle, que significa improvisar en la tarima verseando. Estas mezclas de varios ritmos latinos que dio origen al reggaetón se fueron popularizando en la región del Caribe y toda Latinoamérica. Más sin embargo, fue en Puerto Rico en los años 90 donde empezaba a nacer el género como tal. Este comenzó de la mano de los jamaiquinos Style y Clip. En el país boricua lo comenzaron a interpretar artistas que son íconos de este género, como son Daddy Yankee, Ivy Queen, Vico C y Tego Calderón. Buenas tardes, mi nombre es Romario Andrés Rangel Ortega. Continuando con mi compañero, pues yo le vengo a hablar un poco sobre los antecedentes instrumentales o instrumentos musicales que han venido evolucionando con el pasar de los años con este género y qué impacto han tenido en el género. Instrumentos musicales y evolución de los mismos. Sintetizador.
Es un instrumento musical de tipo electrónico que, a través de circuitos, genera señales eléctricas que luego son convertidas a sonidos audibles. Como lo podemos ver en imagen, es uno de los más actualizados que tenemos hoy en día. La evolución del sintetizador. Uno de los primeros instrumentos eléctricos fue el telégrafo musical, inventado por el ingeniero eléctrico Isaac Gray en 1876. ¿Sí? Es más pequeño que el primer sintetizador o que el sintetizador original. Otra evolución del sintetizador fue el dinamófono, que en 1887 Tadeusz Cajil inventó el telearmonio o dinamófono, el cual usaba dinamos, como lo dice, que se parecía mucho a los generadores eléctricos. Era capaz de realizar síntesis aditiva. Estos son los sonidos gráficos, los gráficos que hacían los diferentes clases de instrumentos, que en la década de 1920 Arseny Abramov desarrolló varios sistemas de sonidos gráficos y sistemas similares. Fueron desarrollados alrededor del mundo. Tenemos la caja de ritmo, que es un instrumento musical electrónico que permite componer, programar y reproducir patrones de ritmo mediante un secuenciador interno y un generador de sonido de instrumentos de percusión. Esta es una caja de ritmo pues más actualizada, o la más actualizada que existe. Tenemos la evolución de la caja de ritmo. El primer intento de crear un compositor de ritmos automáticos fue llevado a cabo entre 1930 y 1931 por el compositor y el ingeniero el compositor estadounidense Henry Cowell y el ingeniero ruso Leon Cheremy. Pero la primera caja de ritmo como tal programable aparece en el año de 1970 a manos de la compañía japonesa Roland. También tenemos otra caja de ritmo, que es la Yamaha RY30, que es una caja de ritmo digital sacada en 1989, pero en el mercado llegó en 1991. El sampler es un instrumento musical electrónico similar en algunos aspectos a un sintetizador, pero en lugar de generar sonido utiliza grabaciones. La evolución del sampler. El origen del sampler se remonta a los años 1950, que a partir de los dispositivos llamados fonógenos, ahí tenemos un fonógeno, era grandísimo. El mellotron, considerado el verdadero precursor analógico de los modernos samplers, controlaba un sistema de cintas a través de su teclado. Tenemos la tornamesa o tocadisco. Este es uno de los más actualizados, que se está utilizando todavía, que es un sistema de reproducción de sonido del tipo electromecánico analógico, sucesor del gramáfono, que utiliza el mismo tipo de tecnología. La evolución de la tornamesa. Tenemos la primera tornamesa que se utilizaba o funcionaba con alambre. Luego salió esa que se utiliza como un cilindro, que tiene forma de un cilindro, y luego la de palo, hasta llegar a la actualidad, que fue la que mostré en la diapositiva pasada. Y por último, el teclado electrónico, que se asimila mucho a un piano, que es un instrumento de teclado que generalmente puede reproducir muchos sonidos, similares o no a los que producen otros instrumentos musicales. Muchas gracias. Y para continuar, mi nombre es Olvani Peñalosa y vamos a hablar del impacto que ha tenido en la sociedad este género, el reggaetón. Vamos a hablar desde sus inicios hasta hoy en día. El reggaetón, como todos sabemos, ha sido muy acogido en la sociedad por parte de la juventud más que por los adultos. Ya esto se debe a que sus letras son muy agresivas y de lenguaje explícito. No todas de ellas, pero sí su mayoría. El reggaetón en su inicio
fue una mezcla del reggae, el dancehall y el hip hop, dando luz a este género híbrido de una mezcla de los géneros anteriores. Este género fue creado por jóvenes de Puerto Rico, donde sus temas más relevantes eran o son droga, violencia, amistad, amor y sexo. Este género rápidamente se esparció por todas las comunidades urbanas, discotecas, bares y diferentes industrias de la música, siendo este un género muy acogido en la sociedad. Podemos ver cómo este género ha influenciado desde los más pequeños hasta los más grandes, siendo un género musical que poco a poco se ha ido subiendo en nuestra sociedad y que ha ganado mucho terreno a través de los medios de comunicación, quienes juegan un papel fundamental en generar nuevas conductas. Este género, siendo uno de los más populares del mundo, por su ritmo alegre y sus letras explícitas. En la juventud ha tenido un impacto significativo, ya que los jóvenes de hoy en día tratan de igualar su forma de hablar, de vestir, de peinarse y de bailar. Entonces ven a estos líderes musicales de este género como un ejemplo a seguir. Pero es uno de los más que ha tenido controversia en la sociedad por medio de sus múltiples contenidos sexuales, sobre las drogas, sobre lo mal que ponen a la mujer o la menosprecian tratándola como un objeto sexual. Y a las personas que lo oyen muy probablemente intentan satisfacer ciertas necesidades que no pueden suplir, como podemos realizar movimientos sexuales con ciertas personas o con su pareja, encontrar emociones que no sienten en su vida cotidiana, o son los adolescentes la población más indicada con este tipo de letras. Entonces este ha sido el impacto que ha tenido hoy en día este género. No es decir que todo esté mal, sino que muchas de sus letras son muy explícitas, sexuales, de droga, de violencia, para este público. Todos los días podemos apreciar en las calles con nuestros propios vecinos, conocidos y hasta familiares de la influencia que han tenido estos líderes de este género en la sociedad, tratando de igualarse a ellos. No hablamos que todo haya sido malo, sino que sus letras y sus comportamientos han influenciado mucho en la sociedad que tenemos hoy en día. Gracias. Buenas, mi nombre es Luis Alfredo Giraldo Franco, le vengo a exponer la vestimenta del reggaetón. Vestimenta. Como podemos observar, uno de los primeros elementos de los reggaetoneros son las gorras, en la cual la que utilizan son las gorras planas, que llevan el símbolo NY, que significa Nueva York. Como podemos observar y ver, el que más utiliza esta gorra es Nicky Jam. Existen dos tipos de pantalones que usan los reggaetoneros. Pueden ser los pantalones largos o muy cortos pero anchos. A medida que fueron pasando los años, estos pantalones ya se fueron dejando atrás. Y los otros pantalones son los tubos, que van desde la parte de la rodilla hasta el inicio del pie. Como podemos ver, estos pantalones son los que mandan a entubar, que nada más vienen en la parte de abajo entubados. Llevan camisas o DVDs largos y anchos que sobrepasan la cadera. Como podemos ver, los buzos eran más anchos y más largos. Siempre llevan cadenas largas, pulseras, reloj, anillos, aretes de oro, tatuajes y diamantes. Uno de las cadenas más reducientes del género reggaetón es la de Daddy Yankee. Bueno, ahora vamos a empezar hablando sobre el vocabulario. Muchos a veces cantamos las canciones sin saber el significado de ciertas palabras en este género. Ahora vamos a ver un poquito lo que significan. Fronteo o fronteo significa acción de actuar, hablar o tratar a otros con percusión y con cierta actitud de superioridad. Insecto no es lo que todos pensamos que es un animalito, sino es un tipo hábil, valiente y exitoso.
El case es una abreviación de caserío, lo cual hace referencia a ciertos lugares de pobreza en Puerto Rico. Titerito significa una persona que es un pícaro y un sagaz. El fuleteado hace referencia a una palabra en inglés que dice full, que está lleno de algo. Pues el combo significa andar con los amigos, con los propios, con los reales. El cangri es un hombre fuerte y líder que llama la atención de todas las personas. Roncar, además de hacer referencia a aquel fenómeno acústico tan indiscreto, es algo así como en el reggaetón, es algo como presumir o alardear. Gato o gata, pues hace referencia al novio o a la novia del que se le está dedicando la canción y haciéndole entender que no le importa que exista. Bellaquear hace referencia a un juego sexual. Bicho, pues no es nada más ni nada menos que el aparato reproductor masculino. Paca, que hace referencia a tener varios fargos o pacas de billetes. Feca es una persona que está siendo mentirosa o que es un mentiroso. Piquete significa lo genial y maravilloso. Janguear es simplemente pasar un rato agradable.